Bienvenidos al episodio cuarto de Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast. Imagínate una película o una serie sin trama. Es posible que los escenarios sean espectaculares, que los actores sean de primer nivel, pero si el protagonista no se ve enfrentado a un dilema, no tiene ninguna misión que cumplir, pues clarísimamente va a ser una película muy aburrida. Lo mismo ocurre con tu tesis. Tú puedes tener un buen tema, pero sin problema de investigación, tu tesis no tendrá ningún propósito, no va a tener un hilo conductor y, por supuesto, ningún desenlace. Así que si tienes el tema, pero te falta la pregunta de investigación, este episodio es para ti. Soy el profesor Freddy Toscano y quiero compartir con ustedes este espacio donde van a encontrar herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en derecho. Acompáñame en este episodio para conocer paso a paso los problemas reales de quienes hacen una tesis en derecho y una guía para solucionar. Comencemos con una pregunta. ¿Para qué se hace una pregunta de investigación? Esto supone que ya hayas elegido un tema y el siguiente paso es encontrar un aspecto problemático dentro de ese mismo tema. Por mi experiencia, puede que ocurra una cosa u otra al principio. Es decir, que primero encuentres el problema o que primero encuentres el tema. Esto en realidad no es tan importante. Lo más importante es que haya una coherencia entre ese tema y ese respectivo problema de investigación. En este momento, por ejemplo, hay una persona que está realizando una tesis sobre el estándar de prueba y la posibilidad de encontrar una metodología a partir del razonamiento probabilístico que permita darle peso probatorio a la misma, a la prueba. Entonces, vean ustedes que tiene o cumple este requisito sin salirse del tema de el estándar de prueba, hace una problematización de la posibilidad de establecer una metodología, por supuesto, probabilística para determinar el peso probatorio de la prueba judicial y en consecuencia es absolutamente coherente, es pertinente con la idea que además presenta un desafío conceptual y argumentativo bastante amplio. Esto le va a permitir a él realizar, ¿cierto?, una argumentación de principio a fin con un hilo conductor, sabiendo entonces que va a tratar de resolver esta pregunta. ¿De acuerdo? Y tiene todo el sentido, porque es que al final la tesis es un documento que está en el terreno de lo argumentativo y le da a uno la posibilidad de plantear alguna propuesta. Por eso la calidad de tu trabajo siempre va a depender de la calidad de la pregunta de investigación. En este sentido, si tu pregunta es clara y precisa, vas a tener también tres grandes ventajas. La primera, vas a poder seleccionar mejor tus fuentes de investigación. Sabrás exactamente qué es lo que vas a buscar, qué autores, qué sentencias, que son básicamente aquellas que identifican el problema o la solución que has planteado. En segundo lugar, vas a leer críticamente esas fuentes de investigación, ya no como simple información, sino que sabrás que esa lectura crítica es precisamente para plantear el contexto del problema y su solución. Y precisamente el tercer punto de las ventajas de tener ya la pregunta de investigación es que en una fase posterior vas a redactar con el propósito de, nuevamente, establecer la doctrina, la jurisprudencia, en ellas, cuáles son los argumentos que te van a permitir plantear este problema y su solución concreta. En este punto quiero que recuerdes algo que dijimos en la selección del tema, es decir, en el episodio anterior. Y es que no todos los temas son problemáticos, no todos ellos, no todos los temas, pues generan debates, en algunos de ellos, pues hay mucho consenso y hay poco espacio para la discusión. Si, por ejemplo, tu tema es la importancia de la seguridad jurídica para las sentencias judiciales, pues difícilmente vas a plantear una pregunta novedosa, porque yo te pregunto, ¿y quién no está de acuerdo con esa afirmación? Pero si lo que haces es, dentro de ese tema, plantear o identificar un problema, pues la diferencia es bastante grande.
Por ejemplo, puedes ir acercándote a la tensión que existe entre la seguridad jurídica y la posibilidad de que existan sentencias, o mejor, existan acciones de tutela contra esas sentencias que pueden poner precisamente en duda la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales. Ahí entonces emerge un problema que vale la pena investigar. Ahora bien, a veces me dicen, profe, es que a mí me interesan varios temas, pero no sé si tienen posibilidades para ser problematizados. Y entonces en ese caso, ¿qué se hace? Yo les digo de una manera muy gráfica, casi que como una especie de caricatura. Mira a los ojos el tema que has escogido y pregúntale, ¿te duele algo? ¿Hay algo que no funcione bien en tu estructura? ¿Tienes algún problema con otras instituciones jurídicas a nivel teórico o a nivel práctico? Y pues luego de preguntarse estas cosas, pues ahí van emergiendo algunas ideas que luego vas a capitalizar en la redacción del problema de investigación. Si aún así no surgen ideas para la pregunta de investigación, quiero citar al profesor, al maestro Mario Bunge, que nos dice, comillas, los problemas no surgen de la nada, nacen dentro de un cuerpo de conocimiento previo. Y esto, en palabras muy sencillas, es que cuando no tenemos claro qué podemos o cómo podemos problematizar un tema, es momento de hacer más lecturas, de consultar a nuestros profesores o a personas o investigadoras que ya hayan trabajado sobre ese tema. Muy bien, el siguiente punto que quiero tratar es el siguiente. No basta con redactar de manera muy precisa una pregunta de investigación. Por supuesto que eso es lo que hay que hacer en el plan de trabajo, pero hay que dar un poquito más de contexto para que se entienda el contexto, el trasfondo, la profundidad del problema. Y les voy a dar un ejemplo de mi propia experiencia que ya había mencionado en un episodio anterior. El tema que escogí, la prueba de oficio en el proceso civil colombiano, ¿de acuerdo? Que me sirvió para realizar un libro de investigación publicado por la Universidad Externado de Colombia en el año 2017. Ustedes ya conocen un poco esa historia por el capítulo anterior. ¿De acuerdo? Pero si vamos camino a problematizar esto, porque ya sabemos que es un tema controversial, viene bien explicar mucho más el contexto del problema. Y el contexto del problema es el siguiente. Uno, que en todas nuestras codificaciones procesales, hasta las vigentes, las normas que regulan la prueba de oficio no eran suficiente o no son suficientemente claras. Y esto genera a los jueces que tienen que aplicarlos muchísimos problemas interpretativos. Segundo elemento del contexto del problema, que las decisiones judiciales, por ejemplo, de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte Suprema de Justicia, muchas veces fundamentaban la prueba de oficio en una serie de conceptos, principios demasiado teóricos, demasiado amplios, y esto generaba en la práctica mayores problemas. Y en tercer lugar, una serie de interpretaciones doctrinales, históricas, que hablaban un poco mal de la prueba de oficio vistas sus aplicaciones erróneas en algunos casos concretos. Entonces vean ustedes que ya con esta información contextual del tema y del problema era mucho más sencillo para aquella persona que lo leía y para el mismo que estaba realizando, en este caso yo, realizando la investigación, conocer más el trasfondo, los matices del problema a investigar. En este punto ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿y cuál fue el problema de investigación que yo planteé en ese libro para que me sirviera de trama, de hilo conductor, etcétera? Pues fue la siguiente. ¿Qué criterios debería utilizar un juez civil para que en la práctica pudiera decretar una prueba de oficio sin correr el riesgo de romper su imparcialidad? Pues van ustedes que esa sí es una pregunta de investigación concreta, argumentativa y con impacto o con relevancia práctica. Otra duda común. Profesor, ¿cuántas preguntas puedo formular? Porque a veces nace una pregunta y de ella unas preguntas secundarias, etcétera. Pues vean ustedes que mi recomendación siempre ha sido una sola pregunta principal,
porque elegir muchas más no solamente es ambicioso, sino que dispersa tu trabajo. Cada pregunta requiere enfrentar la lectura de fuentes, análisis y conclusiones distintas. De manera que si hay múltiples preguntas, multiplicas los desafíos. Y en esto hay que ser muy estratégico. En cambio, con una sola buena pregunta central, bien redactada y bien justificada, esto te va a permitir mantener la coherencia, el foco y la profundidad, ¿no? Recuerda entonces, una tesis no debe responderlo todo, sino que debe responder bien a una sola cosa importante. Y tres recomendaciones finales que vas a encontrar en el enlace que compartimos aquí. Primero, cercanía. Escoge un asunto problemático que ya conozcas, con el que tengas experiencia, que hayas vivido o padecido de cerca en este caso. Segundo, construye tu pregunta desde los argumentos existentes. No inventes un problema donde no lo hay. Y ahí es muy claro y muy preciso que nosotros debemos acudir a quienes ya han escrito sobre el tema a nivel doctrinario o a nivel jurisprudencial. Y tercero, no se te olvide que esa pregunta sea relevante. Pregúntate a quién le importaría una respuesta, qué implicaciones prácticas o teóricas o sociales tendrá esa pregunta o resolver esa pregunta, a quién le mejoraría la vida esa respuesta. Para terminar este episodio te dejo una tarea práctica. Escribe tres posibles preguntas de investigación sobre tu tema, luego compáralas entre ellas y quédate con esta que cumpla lo siguiente. Uno, la más clara y precisa. Dos, la que tenga más posibilidades de ser, digamos, respondida con la doctrina, la jurisprudencia, las fuentes de investigación existentes. Y tercero, la que más te permita formular una respuesta argumentada. Esa será entonces la base de tu tesis y recuerda, si una tesis no tiene una pregunta, pues esto es muy parecido a esa película que no tiene trama, porque no hay nada que resolver. Esto fue Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast del profesor Freddy Toscano, donde encontrarás herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Compártelo con alguien que esté en camino de este reto académico. Hasta la próxima.